4, versículos 1 hasta el 11. Y nosotros vamos a ver allí que los hermanos en la iglesia de Bameso, los hermanos de esta iglesia, debemos de atender al ruego y a la exhortación que nos hace el apóstol Pablo en el nombre de Jesús acerca de cómo debemos conducirnos y agradar a Dios, santificándonos, apartándonos de fornicación, no engañando al hermano, amándonos fraternalmente, estando tranquilos, trabajar con nuestras manos, siendo honestos con los no creyentes, y no solamente todo esto, sino también abundar en todo eso más y más, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pues bien, allí leímos el versículo 1 que nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De estos principios que nosotros mencionamos aquí, luego de la lectura también, este ruego y esta exhortación, es posible que muchos de nosotros, o algunos, o quizás alguien esté viviendo de acuerdo a estos principios de la palabra del Señor. Es posible que algunos quizás no hemos tomado bien en cuenta o bien en serio la manera en cómo Dios se interesa en la santidad personal de cada uno de nosotros, la santidad que debemos mantener en nuestra vida y con nuestro cuerpo. También es posible que existan algunos hermanos que no se hayan percatado de dicha seriedad acerca de que el creyente debe llevar una vida santa delante de un Dios santo, 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 un Dios 3 veces santo. De manera que para los hermanos que ya están andando de acuerdo a estos principios, este mensaje también es para él, porque la Biblia nos manda abundar más y más. Para aquellos que quizás no nos hemos percatado de la seriedad de la santidad de Dios en nuestras vidas, también este mensaje es para nosotros, porque el apóstol Pablo, así como le rogó a la iglesia en Tesalónica, así también este ruego es para nosotros. Y este ruego debemos recibirlo. Esta iglesia debe recibirlo, esta iglesia, de parte del Señor, de que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos de fornicación, no engañemos al hermano, nos amemos fraternalmente, de que estemos tranquilos, y en todas estas cosas debemos abundar más y más, de manera que no hay creyente al cual no se le pueda aplicar este mensaje. Todos tenemos que al final tomar una decisión. Si estamos correctos, entonces abundar en eso más y más, no decaer. Si nos falta algo, si estamos fallando en algo, debemos entonces recibir la exhortación que nos da aquí la palabra del Señor. Verifique usted cada uno de estos aspectos de la vida personal de cada creyente, de manera que el Señor entonces allí, usted le pida a Dios en su asiento, que le hable a su vida y le ayude a sobrepasar aquella debilidad que usted tiene o que yo tengo con respecto a estos principios de la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros vamos a ver que el ruego y la exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Tesalónica es en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo no apela simplemente a su autoridad apostólica. El apóstol Pablo apela a una autoridad mayor y superior, que es la autoridad de Cristo. De manera que al nosotros recibir estos principios en esta noche, nosotros no simplemente estamos recibiendo este ruego y esta exhortación de parte del apóstol Pablo, ni de parte de un servidor que está predicando la palabra de Dios, sino también estamos recibiendo en base a la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo apela a la autoridad de Cristo
para dar esta exhortación. Miren los versículos 1 y 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, allí está el ruego y la exhortación, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La máxima autoridad de la iglesia es Cristo. Y todo ruego, toda exhortación que se dé desde este púlpito, usted le dé a un hermano, debe estar autorizado, debe estar supeditado en Cristo Jesús. Hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, porque la máxima autoridad de la iglesia, la máxima autoridad es Cristo Jesús. De manera que nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, fue a la cruz, sufrió por nosotros, padeció por nosotros, es el autor de eterna salvación, tiene méritos suficientes para nosotros recibir mandatos de Él, porque Él es nuestro Señor y a Él vinimos, a Él nos sometimos cuando creímos en Él. De manera que la autoridad de Cristo está establecida en su palabra. Y el apóstol Pablo apeló a la autoridad superior de la iglesia, a la autoridad superior de él incluso como apóstol. Él apeló a la autoridad de Cristo. Entonces este ruego y exhortación para nosotros es hecho en el nombre de Jesucristo. Todo lo que usted va a ver más adelante en este capítulo 4, 1 hasta el 11, considere hecho basado bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo allí a la iglesia en Tesalónica en los versículos 1 al 11 fue hecho bajo la autoridad de Cristo. De manera que quien no estuviera de acuerdo, si algún hermano en la iglesia en Tesalónica, o si algún hermano en la iglesia aquí de Bameso no está de acuerdo con este ruego y esta exhortación que hace el apóstol Pablo, entonces con quien tiene problemas es con Cristo Jesús. Porque el ruego es hecho bajo la autoridad de Cristo. El apóstol Pablo apeló a la autoridad de Cristo. Pero vamos a ver también en el punto número 1, en el versículo 4, versículo 1, que el apóstol Pablo él mismo es un ejemplo para nosotros en estos aspectos que él está rogando y exhortando. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Pablo dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. El apóstol Pablo no solamente apela a la autoridad de Cristo, él apela al ejemplo que él y su equipo, entiéndase, él, Timoteo y Silas, quienes estuvieron allí en su segundo viaje misionero fundando esta iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo dice, nosotros le dimos ejemplos a ustedes, cómo os conviene, cómo le conviene a ustedes, iglesia en Tesalónica, conducirnos y agradar a Dios. De manera que el apóstol Pablo apela a la autoridad de Cristo, pero también a la autoridad de su testimonio como apóstol y del testimonio del equipo que lo acompañaba, entiéndase, Timoteo y también Silas o Silvano, como también se les llama. Pues bien, también nosotros vemos que el ejemplo del apóstol Pablo nos conviene para conducirnos a la manera que a Dios le agrada. ¿Por qué nos conviene? Porque el apóstol Pablo era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El apóstol Pablo sufrió padecimientos, sufrió rechazo. El apóstol Pablo lo atacaron como apóstol. Quizás algunos de ustedes, están recibiendo o han recibido ataques como creyentes, o quizás por predicar el evangelio, quizás están esforzando por predicar el evangelio, quizás está luchando con algún hermano que está discipulando a alguna persona que usted le está predicando el evangelio. El apóstol Pablo es ejemplo para nosotros en cuanto a estos principios. No solamente apela a la autoridad de Cristo, sino también que él mismo y su equipo son un ejemplo para nosotros en cuanto a los principios que vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo, punto número 1, apeló a la autoridad de Cristo para darnos estos principios
de cómo agradar a Dios. Pero él también fue un ejemplo a la iglesia en Tesalónica de cómo ellos debían conducirse y agradar a Dios. De manera que nosotros, la iglesia de Bameso, en esta noche tiene la autoridad de Cristo, que es quien manda, que es quien realmente le da la autoridad al apóstol Pablo, y también tiene el ejemplo del apóstol Pablo. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que el motivo por lo cual el apóstol Pablo le da la exhortación a la iglesia en Tesalónica en el nombre de Jesús es para que ellos llevaran una vida santa delante de Dios. Es para que ellos pudieran agradar a Dios, de vivir conforme a Dios. Ese fue el motivo, la razón por la cual el apóstol Pablo le está hablando a ellos, le está exhortando, le está rogando en el nombre de Cristo, es para que ellos pudieran llevar una vida santa delante de Dios. Hermanos, usted y yo hemos creído en el Señor como Salvador. Nuestro objetivo, nuestro fin debe ser usar todos los medios que Dios nos da, pero para llevar una vida santa delante de Dios. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado las escrituras, el ejemplo de Pablo, contamos con la autoridad de Cristo. Entonces, todo esto, el motivo por lo cual nosotros recibimos, el motivo por el cual usted y yo recibimos la exhortación de la palabra de Dios, es para que nosotros podamos llevar una vida santa y agradable a Dios. Mire allí el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Muchas veces los creyentes andamos buscando la voluntad de Dios. ¿Qué hacer en cuanto a tal o cual asunto? ¿Qué hacer en tal decisión que yo debo tomar? Pero mire aquí cómo la Biblia expresa cuál es la voluntad de Dios para cada creyente. En sentido general, cualquier cosa que nosotros hagamos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En cualquier decisión que nosotros debemos de tomar, debemos procurar hacerlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, este ruego y esta exhortación del apóstol Pablo hacia nosotros nos ayuda a ver nuestro andar, nuestro transitar, ver con nuestro cuerpo, caminar con nuestro cuerpo en santidad a Dios. No importa la decisión que tengamos que tomar, no importa lo que tengamos que hacer, el apóstol Pablo está rogando para que nosotros aprendamos a conducirnos como a Dios le agrada. Os ruego y exhorto en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero hay algo más. Nosotros vemos que el apóstol Pablo nos dice que nos abstengamos de todo tipo de inmoralidad sexual, de todo tipo de inmoralidad con nuestro cuerpo. ¿Qué dice él? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando la Biblia habla allí de fornicación, está hablando de cualquier tipo de pecado sexual o inmoralidad que pueda cometer una persona con su cuerpo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, los creyentes, en esta noche, la palabra de Dios nos dice, recuerden, bajo la autoridad de Cristo, que cualquier aspecto de nuestro cuerpo que pueda llevarnos hacia la inmoralidad, el apóstol Pablo dice, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es este camino, la santificación. Que os apartéis de fornicación, de manera que aquí queda evidenciado lo que el apóstol Pablo también nos dice en otra de sus epístolas, que el cuerpo no es para la fornicación. Pero también vamos a ver en el punto B del punto 2 que cada uno pueda tener su propia esposa en santidad y honor. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí debo de explicarle algo a esta iglesia. Aquí debo de explicarle algo a la iglesia de Cristo. Cuando se refiere allí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, aquí hay
dos interpretaciones principales acerca de este texto. La palabra esposa en griego también, el griego aquí se traduce como vaso, y también se le da la interpretación como esposa. De manera que al referirse a vaso, se refiere al cuerpo, que cada uno de vosotros pueda tener su propio cuerpo en santidad y honor. Es decir, que cada creyente sepa tener, sea hembra o varón, pueda tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y otra interpretación también es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, refiriéndose a los casados. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál interpretación, de acuerdo al pasaje y de acuerdo a opiniones también de muchos y de algunos teólogos consultados? El apóstol Pablo, usted nota aquí que está hablando a la iglesia en Tesalónica. Aquí no está hablando en particular a hombres. De manera que podemos nosotros en esta noche tomar este versículo 4 y traerlo hacia nosotros, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, cada uno de nosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. De manera que en el punto C del punto 2 también nos habla, fíjense cómo desde allí se desprende lo siguiente: no en pasión de concupiscencias, sin dejarnos llevar por los malos deseos, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros debemos de tener nuestro propio cuerpo sin dejarnos llevar, sin dejarnos arrastrar por nuestros deseos malos o perversos que puedan llegar a nuestra mente, en los cuales podamos ser tentados. No en pasión de concupiscencia, como lo hacen quienes, los que no conocen de Cristo. Mire el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Cada uno de nosotros debe de tener su propio cuerpo en santidad y honor, no como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Los gentiles andan llevándose todo por delante, como uno dice comúnmente. No le importa hacer con su cuerpo. Si ellos quieren placer, no importa qué hacer. Ellos quieren placer y buscan el placer como quiera y donde quiera. El cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Por tanto, cada uno de nosotros debe tener su propio cuerpo en santidad y honor, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. No puede usted olvidar el punto número 1, que todo este ruego, toda esta exhortación, el apóstol Pablo lo hace basado en la autoridad de Cristo. Pablo dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere, póngale el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de estos principios que estamos viendo. En el nombre de Cristo, cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo. En el nombre de Cristo, cada uno debe de apartarse de cualquier tipo de inmoralidad sexual con su cuerpo. Todo este ruego, toda esta exhortación es hecho en el nombre de Cristo. La parte D del punto 2, el llamamiento que Dios nos ha hecho es a vivir en santificación y no en impureza. Dios nos ha llamado a santificación. Mira allí el versículo 6, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Dios ha llamado a cada creyente en Cristo Jesús a la santificación. ¿Y qué significa la santificación? La santificación significa que cada día nosotros debemos procurar apartarnos, alejarnos del pecado que nos asedia y quitarnos ese peso que tenemos y acercarnos cada día más a Cristo. Agradar más y más a Cristo.
serle más fiel a Cristo. Si ayer éramos mentirosos, ya hoy no debemos mentir. Si ayer andábamos en inmoralidad, ya hoy no debemos andar. Debemos de cambiar, debemos cada día más santificarnos, apartarnos del mal. Porque esa es la voluntad de Dios y a eso nos ha llamado. Dios no ha llamado a los incrédulos a santificación. Dios ha llamado a los incrédulos a conocer a Cristo como Salvador. Pero a usted y a mí como creyentes, Dios no nos va a llamar a conocer a Cristo porque ya le conocemos y estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación está segura en Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero Dios sí nos ha llamado a nosotros a la santificación. Punto 2, nosotros vimos que el motivo por el cual el apóstol Pablo, el motivo por el cual la palabra de Dios nos da esta exhortación a esta su iglesia en Bameso, en el nombre de Jesús, es para que nosotros llevemos una vida santa, apartada del mal, una vida santa delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y vimos que debemos abstenernos de todo tipo de inmoralidad sexual, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no dejándonos llevar por los pecados. Es natural que el que no conoce a Cristo lleve una vida impura, no así nosotros, los creyentes. Por último, vimos en el punto B que el llamamiento que Dios nos ha hecho es a santificación y no a impureza, no a inmundicia. Y todo esto es hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, nosotros vamos a ver que el ruego y la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Tesalónica, y este ruego y exhortación que es aplicable también a nosotros hoy en día, a esta iglesia, a usted y a mí, hermano en Cristo y hermana en Cristo, es para que nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestros amados hermanos, sea también basada en la santidad y en el amor. Cuando nosotros basamos la relación interpersonales entre nosotros aquí, entre usted y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, que Dios nos ha puesto en esta iglesia local, cuando usted y yo basamos en el nombre de Cristo, recibiendo esa exhortación del apóstol Pablo, cuando basamos esa relación fraternal en santidad y amor, el Señor es glorificado. Si enfocamos el aspecto de la santidad, no vamos a mentir contra el hermano porque la mentira no le agrada a Dios. No vamos a murmurar contra el hermano porque no le agrada a Dios. No vamos a levantar falsos testimonios contra el hermano porque eso no le agrada a Dios. No vamos a enojarnos y no resolver el problema con el hermano porque eso no le agrada a Dios. De manera que este ruego y esta exhortación del apóstol Pablo es un llamado a nosotros a que la relación de nosotros sea hecha en base a la santidad, apartándonos del pecado, apartándonos de lo que no le agrada a Dios. Pero no tan solamente a eso, sino al amor fraternal. Si bien no debe haber pecados en nuestra relación interhermanos, dentro de nosotros los hermanos en Cristo, de esta iglesia, pero también debe estar basada en amor. Debe existir la consideración, debe existir el respeto, debe existir el cuidado, debe existir la oración a Dios con amor por cada uno de nosotros. Cuando las hermanas se expresaron que gracias a Dios que llegamos bien, las que no fueron a las conferencias, eso sentí un gozo tremendo internamente. Porque nosotros que veníamos en el camino y vimos cómo estaba ese tránsito de pesado, ese tráfico estaba terrible, y al llegar aquí estar juntos con los hermanos que estaban orando con amor por nosotros, el Señor es glorificado y damos gloria a Dios por eso. De esa manera, el apóstol Pablo ruega que nosotros podamos también abundar más y más en nuestra relación basada en santidad y amor. Y recuerden, este ruego es hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Usted nota allí los versículos 6, 9 y 10 de nuestro texto, nuestro pasaje. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Note usted allí el versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en esta noche, la palabra de Dios nos dice que si usted, hermano, está amando a sus hermanos, usted debe abundar en eso más y más. Por eso en nuestra introducción hablábamos de que este mensaje es para aquellos que, si están ya practicando los principios, puedan abundar más y más. Si usted no está, o yo no estoy basado en estos principios, sino mi relación con los demás hermanos no está basada en estos principios, entonces debo iniciar a hacerlo. Si quizás no me he percatado de esta situación, de qué tan serio Dios toma entonces la relación interpersonal, la relación entre nosotros, sus hijos, entonces debo ya ponerle atención a eso, porque Dios lo toma con mucha seriedad. La santidad de nuestra relación personal y el amor que debe de existir entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe allí a los hermanos en Tesalónica, él les quiere decir que ninguno se aproveche, que ninguno engañe, que ninguno se aproveche de su hermano. Oh hermano, ¿cómo andan los impíos aprovechándose unos de otros? Esperando que el otro se descuide para aprovecharse y entrarle a lo que tiene el otro. Y si tomamos la otra interpretación acerca de cada uno sepa tener su propia esposa, no me imagino como en esas discotecas, en esos lugares, en esos centros de diversión. Bueno, ellos se divierten, pero basado en pecado no se gozan. Luego llegan a sus casas todo tristes, resaca y todos lamentos. Pero en esos lugares, hermanos, y el mundo vive tratando de arrebatarle el otro a la otra. Y viven así, engañando y siendo engañados. Nosotros no debemos traspasar los límites que nos da la palabra de Dios. Nosotros no debemos de vivir la vida entre nosotros, aquí en la iglesia, tratando uno de aprovecharse del otro. Pablo le decía eso a los hermanos en Tesalónica. Y este ruego y esta exhortación en el nombre del Señor Jesús es también para esta iglesia. Y como decíamos en la introducción, este mensaje es para los que están practicando estos principios, para los que están haciendo bien, puedan abundar en ello más y más. Pero también es para el que esté flaqueando en algún principio o en todo, también pueda entonces percatarse de la seriedad con que Dios toma la relación entre nosotros. Fíjense que al apóstol Pablo apelar al nombre de Jesús significa que Dios le da mucha importancia. Debemos amarnos fraternalmente los unos a los otros. Cuando el hermano Manolo estaba así, yo pude ver cómo la atención que el hermano Nafi le dio al hermano Manolo. Tengo que testificar de eso. El hermano Nafi le dio mucha atención, le dio mucho amor al hermano Manolo. Cuando el hermano Nafi fue a tocar la puerta de mi habitación a las 4 y algo de la mañana, yo vi el primer toque y dije, bueno, quizá alguien se confundió. Cuando vi el segundo dije, ya conmigo. Y entonces allí pasamos hasta las 6 de la mañana en la parte del comedor con el hermano Manolo. El hermano Nafi era compañero de habitación y estaban cerca ahí sus camas. Hermanos, así que nosotros debemos de comportarnos los unos con los otros. Debemos de sacrificar sueño,
Debemos de, si es necesario, hacer cualquier cosa con ver al hermano bien, con ver que el hermano sienta que soy su hermano. Dios es nuestro Padre, usted es mi hermano, yo soy su hermano. Y Dios nos llama a que debe haber amor fraternal, debe haber un amor demostrado, no un amor de boca. También el apóstol Pablo allí nos dice que debemos estar tranquilos y ocuparnos en nuestras responsabilidades. Note usted el versículo allí 9 y 10. Versículo 10, ya leímos el versículo 9. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Allí en las conferencias que estuvimos, allí nosotros podemos demostrar nuestro amor a los hermanos de Baní, a los hermanos de Atomayor, a los hermanos de Higüey, a los hermanos de San Pedro. Cuando el apóstol Pablo habla de que los hermanos en Tesalónica abundaban en amor a los hermanos de Macedonia, usted puede, hermanos, traducir eso, traer eso a su cabeza y esquematizar los hermanos de nuestra región, los hermanos de nuestro país, y así abundar también más y más, y estar gozoso de esas conferencias para demostrar su amor a los hermanos, a los demás hermanos del país, como lo hacían los hermanos allá en Tesalónica. El apóstol Pablo nos llama también, versículo 11, nos ruega y nos exhorta y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Había muchos hermanos en la iglesia en Tesalónica cuyo trabajo eran manuales. Algunos eran despreciados por este tipo de trabajos. Pablo decía, estén tranquilos. La realidad es, hermanos, para nosotros, que cada uno de nosotros, al amarnos fraternalmente, debemos estar tranquilos, pero cada quien en lo suyo. ¿A qué me refiero con cada quien en lo suyo? Debemos saber al hermano cómo es, cómo trabaja, quererlo como vive él, de acuerdo a su esencia. Pero Pablo nos habla a todos, debemos estar tranquilos y ocuparnos en nuestros negocios, ocuparnos en nuestro trabajo. Si usted cree que un hermano tiene un trabajo que le impide glorificar a Dios, venir al templo, ore por ese hermano para que Dios le dé otro empleo, para que ese hermano esté tranquilo. Si usted ya está tranquilo, también el hermano puede estar tranquilo. De esa manera nosotros tendremos tranquilidad también, y la iglesia de Dios estará tranquila. Hemos visto, hermanos, nuestro punto número 1, que el apóstol Pablo hace el ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también allí que también el apóstol Pablo le dio esta exhortación, pero que él mismo también, junto a su equipo, mencionamos a Silas y mencionamos a Timoteo, el mismo apóstol Pablo había dado ejemplo de cómo él se conducía para agradar a Dios. Y lo valioso que era el ejemplo de Pablo, ya que el apóstol Pablo pasó por situaciones que nosotros hoy en día también pasamos. Vimos también que el motivo por el cual, en el punto 2, el apóstol Pablo nos da esta exhortación a esta iglesia, el motivo por el cual el apóstol Pablo trae la palabra de Dios extraída a nosotros en esta noche, es para que nosotros llevemos una vida santa delante de Dios. Y el punto 3, nosotros vimos que la exhortación para nosotros en el nombre de Cristo es para que nuestra relación con los hermanos sea hecha en santidad y honor, en santidad y amor. Es decir, hermanos, que si nosotros tomamos por lo menos 3 aplicaciones de este mensaje, podemos ver que nosotros aquí, los hermanos en Bameso, debemos aprender de que nuestra autoridad radica en Cristo. Yo no puedo ir donde un hermano, yo te mando, no, te manda Cristo. Ir con la palabra de Dios. Nosotros ninguno tenemos autoridad, hermano, sobre otro. La autoridad es de Cristo y la autoridad nos la da Cristo.
De manera que nosotros debemos aprender de que nuestra autoridad, debemos apelar a la autoridad de Cristo cuando vamos a amonestar, cuando vamos a exhortar, cuando vamos a rogarle a algún hermano que sea fiel o que venga a la iglesia, que deje de hacer cosas en la hora del culto y venga a la casa de Dios, ya sea animarlo a hacer algo bueno. Debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a título personal, el hermano lo ve como una crítica, se siente mal, pero yo le digo, hermano, en el nombre de Cristo es este ruego, esta exhortación, yo vengo en el amor de Cristo. Ya el hermano cambia. El hermano dice, el Señor es la autoridad tuya y la mía. Gracias por enseñarme lo que el Señor manda. Otra aplicación que podemos sacar es, los hermanos aquí en Bameso debemos de aprender que todo ruego, exhortación, amonestación, ánimo a algún hermano debe de llevarnos solamente a hacer la voluntad de Dios, apartándonos completamente de todo pecado. La voluntad de Dios debe ser la nuestra. Es decir, toda exhortación debe de llevar al hermano a someterse a la voluntad de Dios. No solamente es en el nombre de Cristo, sino a llevarlo a hacer la voluntad de Dios. Estudiamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si usted llama, le ruega o exhorta a algún hermano y eso no es hecho basado en la santidad de Dios, si el objetivo no es llevarlo a que obedezca a Dios, a que viva conforme a Dios, mejor no lo haga. Pero porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en tercer lugar podemos nosotros sacar, hermanos, de que nosotros debemos respetarnos los unos a los otros siempre. Yo debo respetar a Milenia, aunque sea más joven que yo, pero Milenia debe respetarme a mí, aunque yo sea más viejo que ella. Y así nuestra relación debe estar basada en ¿qué? En santidad y en amor, respetando los límites de Dios y su palabra, porque si no lo hacemos, según veremos en la conclusión, mire el versículo 8, y con esto concluimos. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a quién, a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros rechazamos estos principios, este ruego, esta exhortación acerca de cómo debemos conducirnos, santificándonos, apartándonos de fornicación, de inmoralidad sexual con nuestro cuerpo, cualquier tipo de inmoralidad, no engañando al hermano, respetando al hermano, amando al hermano fraternalmente, estando tranquilos. Si nosotros no atendemos a estos principios, no estamos rechazando al apóstol Pablo, no estamos rechazando a quien está predicando, no estamos rechazando al hermano que va en el nombre de Cristo, no estamos rechazando a quién, a Dios. De manera que la advertencia aquí es seria. Pablo hace el ruego en el nombre de Cristo, pero también dice, si desechas esto, no estás rechazando a otros, sino solamente a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Dios nos dio la capacidad para nosotros poder obedecerle y poder recibir estos ruegos. Así que gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre amante, Dios misericordioso, gracias porque tú te has ocupado en tu palabra de que nosotros vivamos una vida agradable a ti, oh Dios, porque viviendo una vida agradable a ti, oh Dios, nosotros podremos ser mejores personas, mejores creyentes, ser más felices en este mundo. Señor, qué mejor, qué glorioso es llevarnos bien con todos los hermanos, poder, oh Dios, amarnos fraternalmente, poder, oh Dios, consolarnos, animarnos, ayudarnos, respetarnos, y todo eso basado en la santidad y en el amor, sin pecado, sin maldad, sin ningún tipo, Dios, de malintención, sino solamente, Dios, bajo la voluntad tuya y en el nombre tuyo. Oramos a ti, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.